comentar sobre el examen. Vamos a ver las fechas para el próximo examen. Vamos a ver un poco la dinámica y la forma en cómo vamos a evaluar el próximo, este segundo parcial. Y pues bueno, vamos a definir incluso algunos equipos. Vamos a, debido a esta forma en cómo vamos a trabajar de aquí en adelante, de la mitad del grupo va a estar de manera presencial con otras clases diferentes a esta de teoría de radiadores y la otra mitad que se va a quedar en casa, pues vamos a atender esta clase de manera a distancia. Eso nos obliga, pues por supuesto, a posiblemente vamos a ver menos temas durante clases. Sin embargo, vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a dejarles trabajos para que presenten, de tal manera que cubramos la mayor cantidad de temas previstos en el programa de estudio. Sin embargo, bueno, pues debido al tema de tiempo, posiblemente no nos dé tiempo de revisar todo eso en clase. Sin embargo, digamos, los temas principales sí los vamos a ver en clase. Los temas secundarios, como es el caso de la unidad 2, esa unidad 2 particularmente la vamos a asignar a los equipos que van a estar integrados por ustedes, de acuerdo al orden de la lista de asistencia. Pues estos son estos temas de la unidad 2, que son patrón de radiación, polarización de una antena, ganancia de la antena, ecuación de transmisión de Friis, apertura o área efectiva y ancho de banda. Estos 6 temas van a ser repartidos entre diferentes equipos. En su momento les voy a hacer llegar un correo a cada uno de los equipos indicándole cuáles son los temas que tienen que abordar y en qué fecha los van a presentar. Y por supuesto eso va a formar parte de su próxima evaluación para el segundo parcial. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Bueno, pues el segundo parcial empieza desde ahorita, desde el 23 de marzo y va a concluir. Hay un periodo vacacional por ahí de entre el 15 de abril y el 22 de abril y vamos a acabar el segundo parcial por ahí del 11 de mayo. ¿Qué significa esto? Pues que el día 11 de mayo vamos a tener igual el examen, igual va a ser un examen, yo tengo previsto que sea un examen en la plataforma y seguramente los 3 días previos al examen, entre el 4 y el 9 de mayo, seguramente van a ser los 10 asignados para que realicen sus presentaciones. De tal manera que va a haber una evaluación, en este caso oral, del trabajo que presenten. Como les dije, bueno, pues ya en un correo les haré saber cuáles son los temas, cómo van a estar conformados los grupos y la fecha en específico que tendrán que presentar y sobre todo, pues las reglas de presentación, ¿no? Si un solo archivo, una sola presentación, se tiene que coordinar entre todos los integrantes del equipo para que nadie se quede sin presentar, etcétera. Por supuesto, conforme nos vayamos acercando a esa fecha, bueno, pues nos vamos a ir detallando esas reglas de presentación para cada uno de los equipos. Pero lo que sí les puedo decir es que para esas fechas, entre el 4 y el 11 de mayo, pues estaremos dando fin al segundo parcial. Y ahí serán las evaluaciones principales de este segundo parcial, ¿no? Si hubiera alguna modificación, por supuesto, se las voy a hacer saber con anticipación para que podamos hacer los ajustes correspondientes. Sin embargo, ahorita, para que tomen nota, bueno, pues el examen será el 11 de mayo y entre el 4 y el 9 serán presentaciones, particularmente de la unidad 2. Es posible, depende de cómo vayamos avanzando en los temas para este segundo parcial, es posible que se junten también algunos temas como es el tema de la impedancia, es decir, la unidad 4 del programa de estudios. Entonces, esta unidad 4, que es en general el tema de impedancias,
Por supuesto, voy a dedicar un par de clases a este tema particular, al tema de impedancias de antena, pero ya las particularidades quiero que tal vez las vamos a sumar a sus presentaciones. Pero bueno, eso ya se los haré saber con tiempo para que vayan preparando sus trabajos. Lo que sí les aseguro es que toda la unidad 3, que son arreglos de antenas, estos arreglos de antenas sí los vamos a ver en clase y les vamos a poner bastante detalle. Vamos a ver, por supuesto, ejemplos numéricos y pues, la teoría, ¿no? Por supuesto, la teoría saldrá, por supuesto, del libro, particularmente de la unidad 6 del libro, que son arreglos lineales, planares y circulares de antenas, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, que tomen nota de todo esto que les estoy diciendo, sobre todo sobre el tema de las participaciones con sus presentaciones. Bueno, ¿qué más? La evaluación del segundo parcial, pues va a llevar la misma dinámica de esto del primer parcial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues básicamente la evaluación del segundo parcial va a estar conformada por un examen escrito, por evaluaciones prácticas de laboratorio, que por supuesto serán una división entre tareas y sus presentaciones. También tendremos el 5% de trabajos extra clase, es decir, sus participaciones durante la clase, particularmente de sus tareas, es decir, no solamente que las envíen, sino que las presenten y si tuvieran dudas, bueno, pues resolverlas durante la clase. Y finalmente, el 5% de su asistencia. Entonces, si se fijan, es la misma fórmula que apliqué para la evaluación del primer parcial, va a ser la misma del segundo parcial. Y ahí, pues, de nueva cuenta, lo que les recomiendo es que estudien para su examen, realicen sus tareas, las envíen en tiempo, cuando venga el momento de presentarlas o mostrarlas durante la clase, bueno, pues realizarlo de esta forma y sobre todo, pues asistir a las clases, ¿no? Si esto ocurre, bueno, pues seguramente van a pasar sin ningún problema. Eh, ¿Qué más? Y creo que es todo. Sí, creo que es todo. Bueno, vamos a revisar rápidamente. No sé si alguien tuviera alguna duda respecto de este asunto. Si no, bueno, lo podemos ir viendo durante las clases, pero eh, va a ser así la forma en cómo evaluemos este segundo parcial que tenemos ya ahorita en proceso. Bueno, Profe, yo nada más tengo una duda, de los equipos que mencionó, ¿de cuántos integrantes van a ser? todavía no lo defino, va a depender de los temas. Este, pero También bueno, se, sí. eh, también se tendrían que ver que van a ser equipos dependiendo de las semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a tratar de solventar este asunto. Sobre todo, no sabemos cómo vaya a ocurrir con el tema este de la asistencia presencial, si vamos a seguir con esta modalidad híbrida o si ya vamos a estar de manera presencial. Algunos profesores dicen que ya vamos a estar al 100% de manera presencial por ahí de mediados de este segundo parcial, no lo sabemos, va a depender cómo esté el tema este del COVID, sobre todo porque viene vacaciones y regularmente suben los contagios y se cierran otra vez todas las actividades presenciales, entonces no sabemos cómo vaya a ocurrir. Por eso, bueno, de pronto, lo único que les puedo decir es que se van a dividir temas, ¿no? Entonces ya veremos cómo vamos repartiendo ese asunto. Ahorita todavía no les puedo decir cómo va a estar o cuántos integrantes va a haber, pero lo que sí les puedo decir es que todos tendrán que presentar un tema y tendrán que dominarlo y saberlo explicar, pues digamos, durante la clase. Eso sí, de eso sí no va a haber duda.
¿Cuándo y qué tema? Pues sí, todavía no se los puedo decir. Está pensado que ocurra de esa manera, pero todavía no les puedo dar los detalles específicos, ¿no? Pero seguramente antes de salir de vacaciones, se los haré saber para que tengan el tiempo suficiente como para que puedan desarrollar estas presentaciones, ¿no? ¿Alguna otra duda? No, profe. No, profe, de mi parte no, por el Ok, momento. ok. Eso sí es muy importante. Nadie se puede quedar sin presentar porque si no presentan, pues no hay calificación. Y así como vieron los que no mandaron sus tareas, pues vieron que sí les afectó muchísimo. Es decir, a algunos les fue muy bien en el examen, pero por el hecho de que no mandaron sus tareas, pues se les bajó su calificación. Pues aquí va a ocurrir lo mismo con las presentaciones. Quien no presente, pues no tendrá calificación de presentación y pues seguramente eso le va a afectar a su calificación final. Entonces, pues ya vieron cuál es la fórmula. Lo único que necesitan es hacer lo que les toca en tiempo y forma y es todo. Es decir, hagan tareas, envíenlas en tiempo. Cuando les toque presentar, preséntenlas. Y no tengan, digamos, miedo de presentar. Siempre habrá oportunidad para que todos presenten. Entonces, no tengan miedo en la presentación. Ok, pues vamos a ver rápidamente el tema del examen para pasar al tema de arreglos de antenas. Y bueno, vamos a darle un repaso rápido para que no les quede duda que todo el examen salió del libro. Bueno, el examen fue de opción múltiple, 10 preguntas. Todas las preguntas salían de alguna de las unidades del libro, de lo que vimos durante clase. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues básicamente para cada pregunta venía identificado el tema, ¿no? Venía una imagen en cada pregunta identificando el tema. Por ejemplo, pregunta 1, todos los tipos de antenas. Y la imagen decía 1.2 tipos de antenas. Si se iban al libro y buscaban ese tema, el 1.2, pues incluso ni tan siquiera, por ejemplo, por esa pregunta tendrían que buscar esa sección, porque ahí les decía tipos de antenas, antenas de alambre, apertura, microcinta, arreglos de antenas, reflectores, antenas de tipo reflector y antenas de lente. De tal manera que ahí está la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se refería a todas? Bueno, pues excluyente, ¿qué significa? Pues no solamente iban a ser las de bocina o no solamente iban a ser los de arreglos de antenas. Eh, o no solamente dipolos eléctricos o magnéticos, ¿no? Eran todos. ¿Y qué significaba eso? Pues que había una sola respuesta para cada pregunta. Por ejemplo, ahí todos tipos de antenas, alambre, apertura, microcinta, arreglo, reflector y lente. Que fue la clase número 1 que les di. Pregunta 2. De igual manera, sección 3.1 del libro, introducción. ¿Y introducción a qué? Pues a los potenciales vectoriales magnéticos o eléctricos. Y la pregunta dice así: aunque las intensidades de campo eléctrico y magnético E y H representan cantidades físicas inmedibles, bueno, pues tendrían que completar la frase, ¿no? No abierta, sino de opción múltiple, ¿no? Entonces tendrían que ir a la sección 3.1 del libro y buscar. En este caso estamos hablando de la unidad 3. Y la unidad 3, particularmente el 3.1, dice que es la página 116. Vamos a buscar la página 116. Y así todas las preguntas iban en ese mismo sentido. Sección 3.1, capítulo 3, e incluso la respuesta estaba en cursivas y decía así: aunque las intensidades de campo eléctrico y magnético E y H representan físicamente cantidades medibles,
entre la mayoría de los ingenieros, los potencioles son estrictamente herramientas matemáticas, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, para cada pregunta, lo único que tenían que ir a hacer al libro es, si lo habían estudiado, pues ya sabían en específico, bueno, pues que iban a encontrar la respuesta, ¿no? Que es lo que dice justamente aquí, ¿no? Entre la mayoría de los ingenieros, los potenciales son estrictamente herramientas matemáticas. Y eso incluso se los remarqué varias veces durante las clases. Bueno, pregunta 3. El vector potencial A es útil para resolver el campo electromagnético generado por una corriente. De igual manera, pues será completar la oración. Y aquí nos manda a la sección correspondiente de ese mismo capítulo 3, que seguramente es 3.2, ¿no? Y se refiere al potencial vectorial A, vector potencial magnético A, para una corriente eléctrica J. Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Para una corriente eléctrica armónica J. Ahí está la respuesta. Por supuesto, no existe flujo magnético D. La D representa flujo magnético, flujo eléctrico. La D representa flujo eléctrico y no flujo magnético. ¿Quién representa flujo magnético? Las M's. Por supuesto, estamos hablando de un potencial A, ¿no? Y por supuesto, su contraparte sería una corriente J. Es una corriente eléctrica y no es una corriente armónica. Bueno, así la pregunta 3. La pregunta 4. De igual manera, nos manda a la siguiente sección del mismo capítulo 3. Dice, aunque las corrientes magnéticas parecen ser físicamente irrealizables, ¿no? Igual para completar la oración, básicamente aquí tendríamos que ver justamente cómo se representan las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y estábamos hablando básicamente de estos teoremas de equivalencia de volumen, ¿no? Y por supuesto aquí nos referimos al potencial vectorial F, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Por supuesto sería la sección 3.3 del libro, que se refiere al siguiente potencial vectorial, en este caso el potencial vectorial F para una corriente magnética M, ¿no? Y nos dice el primer parrafito, dice, aunque las corrientes magnéticas aparecen ser físicamente irrealizables, ¿no? Las corrientes equivalentes magnéticas surgen cuando utilizamos los teoremas de equivalencia de volumen y de superficie, ¿no? Y ese es el primer parrafito. Y nos referíamos justamente al cálculo de la intensidad de campo eléctrico. ¿Y de dónde surge? Bueno, pues de una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿No? Y esto es lo que nos referíamos, ¿no? Al rotacional de la ecuación de Maxwell. ¿De dónde surge? De la intensidad de campo eléctrico. ¿De dónde surge? Del vector potencial, del potencial vectorial F, ¿no? Que es el rotacional justamente de F, multiplicado por menos el inverso de la permitividad del medio. Bueno. Y es lo que dice aquí, ¿no? Las corrientes magnéticas equivalentes surgen cuando usamos los teoremas de equivalencia de volumen o de superficie. Bueno. Hasta ahí era muy sencillo porque solamente tendríamos que ir a buscar al libro. Bueno. Después, el siguiente tema, la pregunta 5, nos manda en este caso a la sección 4.6 del libro relativa a dipolos de media longitud de onda. Y dice la pregunta, ¿la resistencia a radiación de un dipolo eléctrico de media longitud de onda es aproximadamente igual que?
Y bueno, pues tendríamos que saber cuál es el valor correspondiente. Bueno, por supuesto, estamos hablando de un dipolo de media longitud de onda, ¿no? Y cuando vemos esos dipolos en particular, decíamos que eran unos dipolos con características muy convenientes porque podíamos acoplarlos de manera muy fácil a líneas de transmisión, particularmente las coaxiales de 75 ohms, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que la impedancia de estos dipolos de media longitud de onda es de 73 ohms y por eso se podían acoplar de manera muy fácil y de manera muy conveniente con esas líneas de transmisión. Pero bueno, eso fue lo que platicamos en clase. En el libro, ¿qué dice? Vamos a 4.6 en el libro. Vamos a ver 4.6 del libro. Un segundo. 4.4. A ver. 4.5. Y ya estamos muy cerca. Y ya estamos aquí. 4.6. Dipolos de media longitud de onda. Bueno. E incluso el primer párrafo nos dice incluso la respuesta. Observen. Dice, una de las antenas más comúnmente utilizadas es el dipolo de media longitud de onda, L igual a lambda en 2, debido a que su resistencia de radiación es de 73 ohms, la cual es muy cercana a la impedancia característica de algunas líneas de transmisión de 75 ohms. Esto es un acoplamiento a la línea y se simplifica especialmente en la resonancia de la antena, ¿no? Entonces aquí ya nos decía que la resistencia a radiación para este tipo de antenas, desde el primer párrafo es 73 ohms, ¿no? Que es lo que nos indica justamente una de las respuestas. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, más adelante, cuando vemos el parámetro particular de resistencia de radiación, la ecuación 493, por supuesto, aquí nos indica que la resistencia de radiación que surge de esta ecuación 493 es 73 ohms o un valor aproximado a 93 ohms, que es justamente lo que indicaba, ¿no? Aproximadamente igual que 73 ohms. Bueno. Pregunta 6. Dice, sección 424 del libro. Y particularmente voy a resaltar, dice, campo cercano. Dice, los componentes de campo eléctrico en R y θ están en fase de tiempo, sin embargo, están en cuadratura de fase de tiempo con la componente de campo magnético en φ, ¿no? Y por lo tanto, no hay potencia promedio en el tiempo. Y por lo tanto, la densidad de potencia promedio en el tiempo, W average, es igual con 0. Y después vienen varias respuestas, ¿no? Y voy a resaltar particularmente la que está en color verde. Y dice, lo anterior es cierto para un dipolo eléctrico infinitesimal en la región de campo cercano. Bueno, incluso la imagen del tema les decía la respuesta. Región de campo cercano, cuando K por R, el número de onda multiplicado por la distancia de separación al punto de observación, es mucho menor que 1 y estamos en la región de campo cercano reactivo. Y eso se lo remarqué mucho, indicándoles justamente que en esta región de campo, cuando estamos muy cerca de la antena, representado por ese K por R mucho menor que 1, pues no vamos a tener potencia radiada. ¿Qué significa eso? Que no nos sirven de mucho utilizar las antenas en esta región de campo, ¿no? En la región de campo cercano reactivo. Y por lo tanto no era recomendable utilizarlas porque no teníamos ni potencia radiada, ni densidad de potencia, y por supuesto, la impedancia intrínseca del medio iba a ser un valor que iba a diferir de la impedancia de la onda y a su vez los campos eléctricos y magnéticos iban a ser cuasi estáticos, ¿no? Bueno, todo esto ocurre en la región de campo cercano reactiva para
estas componentes de campo para este dipolo eléctrico infinitesimal, ¿no? Que viene en la sección 424 del libro. Vamos a ver qué dice el libro, porque esto fue lo que vimos en clase. 424. Y aquí estamos, 424 del libro. Y el segundo párrafo, justamente después de las ecuaciones de campo, nos dice, las componentes de campo eléctrico ER y Eθ están en fase en tiempo. Sin embargo, estas están en cuadratura de fase de tiempo con respecto a la componente de campo magnético Hφ. Y por lo tanto, no hay potencia promedio en el tiempo asociadas con esta. E incluso vimos esta famosa demostración, ¿no? Que hacíamos el vector de Poynting e identificamos que de esta demostración la densidad de potencia promedio en el tiempo es igual con 0, ¿no? Bueno, entonces aquí está la respuesta. Ya sea que recordaran lo que vimos en clase o que fueran a la sección del libro. Bueno, siguiente pregunta. Dice, de acuerdo a la teoría de imágenes, es evidente que el campo eléctrico total es igual al producto del campo de una sola fuente posicionada simétricamente sobre el origen y un factor dentro del paréntesis de la ecuación 499 del Balanis, que es función de la altura de la antena H y el ángulo de observación θ. Ahora, la pregunta dice, fíjense, ¿para qué valor de H en longitudes de onda ocurre el valor máximo de directividad 6.566? De acuerdo, por supuesto, con la ecuación 4104 y figura 418 del Balanis. Y por supuesto, no solamente les di la referencia a la ecuación, sino también a la figura. Entonces esta respuesta o esta pregunta la podrían encontrar su respuesta ya sea a través de la ecuación o a través de la figura. Ya sea que lo calcularan o que fueran a la figura. Bueno, vamos a la figura. Esto es teoría de imágenes, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a la sección del libro donde hablamos de teoría de imágenes. Y estamos aquí, que es básicamente la sección 471 del libro, teoría de imágenes, y particularmente nos referimos básicamente a la directividad, ¿no? Y a una figura. Básicamente nos referimos a esta ecuación, ¿no? A la 4104 del libro, ¿no? Ecuación 4104 del libro. Esta que tenemos aquí, ¿no? Y para esta ecuación, ¿qué es lo que necesitamos determinar? Hay dos formas de calcularla, ¿no? Ya sea a través de las intensidades o de la potencia radiada, datos que no nos dan, y lo único que nos dan dice el valor máximo de directividad, ¿no? Es decir, cuándo ocurre la máxima directividad para esta ecuación. Bueno, ya sea que hiciéramos un desarrollo matemático para encontrar el máximo de esta ecuación, o dos, ir a la figura 418 del libro. Bueno, figura 418 del libro. La figura 418 del libro es esta, y lo único que tendríamos que encontrar cuando ocurre el valor máximo de directividad. Bueno, entonces lo único que tendríamos que hacer es de esta figura 418 del libro, pues ver dónde ocurre el máximo, la directividad máxima. ¿Cuál es ese valor máximo? Bueno, pues este que tenemos aquí,
¿Dónde ocurre esto? Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es hacer la proyección correspondiente aquí. ¿Por qué queremos la altura en términos de longitudes de onda? La altura h en longitudes de onda, este valor de h, para este punto en particular, donde ocurre este máximo. Y por supuesto, este máximo de 6 puntos y algo, que nos dice justamente aquí el libro, la pregunta 6.566, ¿no? ¿Cuál es este valor, ¿no? Este que tenemos aquí, ¿cuál es este? Si se fijan, es un valor menor incluso que 0.5 veces lambda, ¿no? Bueno, vamos a ver qué respuestas teníamos. Tenías 0.065, no podía ser. Teníamos 5 veces lambda, tampoco podía ser. Y después decía K aproximadamente igual a 2.881 sobre H. Tampoco podía ser. La figura nos indica que debe ser un valor menor que 0.5 veces lambda. ¿Cuál es este? Bueno, pues esta respuesta que tenemos aquí, ¿no? 0.4, 4585 veces lambda. Esa era la respuesta. Bueno, siguiente pregunta. Dice, de acuerdo a la teoría de imágenes, es evidente que el campo eléctrico total es igual al producto del campo de una sola fuente posicionada simétricamente sobre el origen y un factor dentro de los paréntesis, ¿no? Que es función de la altura de la antena, h, y el ángulo de observación θ. Y la pregunta es, ¿cuál es el número de lóbulos para un valor de h igual a 1.25 veces lambda? ¿No? Y por supuesto les da la referencia a esta imagen, y esta imagen pues es básicamente teoría de imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que buscar? Bueno, pues buscar esta ecuación, la 4-100. Y esta ecuación 4-100, pues lo único que tenían que hacer es reemplazar los valores. En este caso, h, ¿no? El valor de esta h es 1.25 veces lambda, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, esta lambda se va, esta lambda se va, y solamente nos queda 2 por 1.25 más 1. Entonces esta respuesta está muy sencilla, únicamente tendríamos que hacer ese cálculo, y por supuesto no podía ser ni 1.75, tendría que ser mayor que 2, no podía ser 1, tendría que ser mayor que 2, y por supuesto no corresponde ni con la ecuación, ¿no? Ahí dice 2 veces h sobre lambda, ¿no? Ahí le falta el más 1. Entonces, para esta pregunta estaba muy sencillo, solamente se necesitaba hacer esta, digamos, esta multiplicación de 1.25 por 2 más 1. Bueno, ¿qué más? Siguiente pregunta. Dice, para encontrar los campos radiados por un dipolo corto, ¿no? Ya estamos hablando del tipo de dipolo. Por supuesto, la figura ya nos daba un número de ecuación, 434, cuya fuente es una corriente eléctrica J que tiene una distribución triangular. Se utiliza el procedimiento de 2 pasos de la figura 3.1 del Balanis. Por lo tanto, será necesario determinar primero el potencial A, ¿no? Y había que completar la frase. Posibles respuestas: un cuarto de lo obtenido para un dipolo infinitesimal es igual a un dipolo infinitesimal que se obtiene al aplicar el rotacional de A de la ecuación 435 del Balanis. Bueno, si vamos a esta sección del libro, particularmente la ecuación 434, y la buscamos, vamos a encontrar la respuesta. Pero era muy sencilla, porque cuando vimos incluso los ejercicios numéricos, algunos incluso utilizaron las ecuaciones para el dipolo infinitesimal y les decía no, no es la del dipolo infinitesimal, es la mitad de un dipolo infinitesimal.
ya sea para los campos o en su caso, para potencia es un cuarto, ¿no? Pero eso sí lo vimos durante las clases. Bueno, eso es lo que vimos en clases. En el libro dice esto. Vamos a la ecuación 434 del libro, para que vean qué es lo que dice. Por supuesto, aquí está la ecuación 434, bla, bla, bla. Pero particularmente nos interesa esto, ¿no? Y particularmente dice que primero tenemos que realizar la integración de 434, la cual será la mitad del obtenido previamente en la sección anterior para el dipolo infinitesimal dado por la ecuación 4-4, ¿no? Y entonces aquí está la respuesta, es la mitad del dipolo infinitesimal, ¿no? Que es esto que dice aquí. Bueno, siguiente pregunta. Dice, una antena del tipo eléctrico vertical sobre un plano conductor como en la descrita en la sección 472 del Balanis con los datos siguientes, ¿no? Ahí da frecuencia, magnitud de corriente, tamaño del dipolo, altura h sobre el plano de tierra, y nos dice, determine la intensidad de campo eléctrico total Eθ, rayo directo y rayo reflejado, en la región de campo lejano, cuando R es igual a 2 veces L al cuadrado sobre lambda, para un ángulo de elevación θ1 igual con θ2 igual con 2 grados. Bueno, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Bueno, pues encontrar las ecuaciones. Bueno, vamos a buscar las ecuaciones. En particular, aquí nos daba un dato. Déjenme, les pongo ahí la figura. Un segundo. Y nos referíamos básicamente a la ecuación 4-99 del libro, ¿no? Esta referencia que le estoy poniendo ahí es la ecuación 499 del libro. Vamos a la ecuación 499 del libro. ¿Qué es esta? Y aquí en esta, básicamente nos dice que con esta ecuación podemos encontrar la intensidad de campo eléctrico en θ. Bueno, y por supuesto, sí, sí. Aquí ya no nos íbamos a ayudar de alguna figura, simplemente tendríamos que determinar este campo con esta ecuación, con la ecuación 499 del libro, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues habría que utilizar esta ecuación para calcular la intensidad de campo eléctrico. Si regresamos un poquito a la teoría, veríamos que hay un rayo directo y un rayo reflejado, y la suma de esos dos nos da el rayo, digamos, el campo eléctrico total, representado por la ecuación 499. Y básicamente nos referimos al rayo directo y al rayo reflejado, ¿no? Por esta teoría de imágenes. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues muy sencillo, tomar esta ecuación y determinarla. Ahora, nos da la frecuencia, ¿no? Con esa calculamos ¿qué? Con esa frecuencia podemos calcular la frecuencia angular omega, ¿no? Que es 2πf, ¿no? Con esta omega, a su vez, podemos calcular K, porque K resulta que es igual a omega por la raíz cuadrada de epsilon por mu, que es el número de onda, ¿no? Este de aquí. ¿Qué más? Ya tenemos los ángulos, ¿no? El valor de θ de 2 grados, ¿no? Ya tenemos la altura, h, ¿no? ¿Qué más?
la longitud, por supuesto, del dipolo, lambda en 50, ¿no? Este que tenemos aquí. ¿Dónde lo vamos a calcular? En la región de campo lejano, en R igual a 2 por L al cuadrado sobre lambda, para determinar este valor de R, ¿no? Y me parece que es todo, ¿no? Creo que, también la corriente, ahí 0, 1 nanoampere, ¿no? Que también está aquí. Listo, lo único que tendríamos que hacer es meterle valores justamente a esta ecuación, de tal manera que con eso podríamos determinar justamente la intensidad de campo eléctrico total en teta, ¿no? Este E teta. Bueno, ya sea que hiciéramos todo ese cálculo, ¿no? Metiéramos valores ahí a la ecuación, o en su defecto, recordáramos cuáles son las unidades de la intensidad de campo eléctrico. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Pues volt sobre metro. Todo lo que vemos aquí, todo esto nos da volts. Y esta distancia, pues son metros. ¿No? Y entonces las unidades son volt sobre metro. Por supuesto es un campo eléctrico. No es potencia, no es intensidad de radiación, es campo eléctrico. Entonces, si viéramos las respuestas, observen, la primera respuesta dice 559.5 por 10 a la menos 9 watts sobre Stardian. ¿Qué es esto? Esto es intensidad, esto es U. La siguiente nos dice aproximadamente magnitud 559.54 por 10 a la menos 9 ampere sobre metro. Ampere sobre metro, ¿qué es esto? Es intensidad de campo magnético, esto es H. La siguiente, 1.097 por 10 a la menos 6, que es volts sobre metro. Esto efectivamente se trata campo eléctrico. Entonces esta pregunta, la última pregunta, ya sea que la contestaran calculándolo con la ecuación o en su defecto viendo las unidades, ¿no? Porque se refería a que teníamos que determinar la intensidad de campo eléctrico total en teta. Bueno, y me parece que es todo. El examen yo creo que estuvo relativamente sencillo. No sé si alguien tenga alguna duda del examen. De mi parte no, profesor. Bueno, lo que les quería mostrar es justamente que el examen sale del libro. Y nuevamente les remarco, tomen sus notas del libro cada vez que les dé las clases, tomen nota de qué sección del libro estamos viendo, hagan sus traducciones, realicen sus anotaciones ahí de las particularidades del tema, porque cuando venga el examen va a ser muy sencillo, es decir, el examen no lo va a sacar de ningún otro lado más que del libro. Entonces, ¿qué significa? Que solamente tienen que estudiar esas secciones y listo, con eso tendrían que pasar. Y si hicieron sus tareas, las entregaron en tiempo, las presentaron, hicieron ahora en este caso sus presentaciones y las hicieron en tiempo y forma, no van a tener ningún problema para el segundo parcial. Si bien a la mayoría de ustedes les fue bien en esta evaluación, como pudieron darse cuenta, algunos que les fue muy bien en su examen, que incluso sacaron 9 y 10, pues el tema no fue ese, sino que no entregaron tareas, ¿no? Hubo gente que sacó 10, pero que en la calificación final, pues no sacó un valor cercano ni a 8, ¿no? Entonces, sí tengan cuidado con el tema de los trabajos adicionales, ¿no? Si el examen sí es fundamental, pero tienen que hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, para que tengan ahí la precaución de hacer eso. Bueno. Ok. Pues vamos a empezar el tema de la unidad 3, que son arreglos de antenas. Estos
vamos a ver en la parte inicial de arreglos de antenas, vamos a ver la parte introductoria y el ejemplo más sencillo, que son arreglos de dos elementos, ¿no? De tal manera que vamos a utilizar mucho de la teoría que ya vimos para un solo dipolo infinitesimal. Lo vamos a poder traer aquí y vamos a poder analizarlo, pero en este caso para el caso de arreglos de antenas. Bueno. Ok, arreglos de antenas. ¿Qué es esto? Pues básicamente nos referimos con este término, arreglo de antenas, básicamente a un montaje de elementos de antena, ya sea pasivos o activos, cuya característica de directividad es mejor que la de un elemento sencillo. Es decir, ya vimos que la directividad, por ejemplo, para un dipolo infinitesimal es 1.5, para un dipolo corto también es 1.5, para un dipolo lambda en 2 ya cambia, es 1.60 y algo. Y conforme va creciendo la antena, va aumentando la directividad. Sin embargo, también nos dice la teoría que cuando llegamos a una longitud de una vez lambda y mayores, bueno, pues la directividad va cambiando y sobre todo porque se vean creando lóbulos secundarios en el patrón de radiación. Y eso no necesariamente nos ayuda, aunque querramos tener una antena muy directiva. Regularmente lo que queremos también es que el patrón o el lóbulo de radiación principal en el patrón de radiación, en este lóbulo principal, se concentre la mayor cantidad de energía y no en los secundarios, ¿no? En los secundarios queremos que haya la menor cantidad de energía, pero eso no lo vamos a controlar con dipolos largos, es decir, de más de una longitud de onda. Entonces, ¿cómo hacemos esto para aumentar la directividad de estos dipolos? Bueno, pues ahora es la idea colocar un conjunto de elementos de antena idénticos, con las mismas características, ya sea pasivos o activos, y eso nos van a aumentar esta característica de directividad. Es una de las principales características de estos arreglos de antenas. ¿Qué más? El campo total radiado por un arreglo es básicamente la suma de los campos radiados por los elementos individuales. Es decir, si tenemos un arreglo de antenas de 3 elementos, de 10 elementos, de 20 elementos, bueno, el campo eléctrico total será la suma de todos los elementos en el arreglo. Entonces, básicamente, esto ya nos dice algo muy interesante, que será la suma de todos los campos radiados de cada uno de los elementos individuales. Sin embargo, eso va a ocurrir si y solo si la corriente sea la misma en cada elemento. Y es una condicionante muy importante que no necesariamente la vamos a cumplir para todos los arreglos de antena. Y vamos a ver que justamente esta corriente, que está constituida por una magnitud y una fase, regularmente la magnitud se conserva en la corriente que fluye por cada uno de las antenas de estos arreglos. Sin embargo, lo que va cambiando es la fase. No solamente eso, sino también la geometría, es decir, la separación entre los elementos. Entonces, estos dos parámetros, tanto la fase de la alimentación como la geometría de estos arreglos, va a incidir en ¿qué? En algo que se llama interferencia aditiva e interferencia sustractiva. Se nos está acabando el tiempo de esta sesión del Meet. Voy a dejar de presentarles aquí y vamos a pasarnos a la sala alterna para continuar con la explicación, compañeros.